Hoy entonces continuamos con la serie de este primer libro de Samuel. Quiero presumirles, miren, esta tacita me la trajeron de Querétaro. Mi hermana Meret, Dios la bendiga, le recompense y empecemos el tema con un buen café. Bueno, hoy vamos a hablar una serie de temas muy importantes. Hemos arrancado esta serie de Samuel y estos primeros capítulos que hablan de la vida de él son muy importantes de analizarlos porque nos van a llevar al punto de la monarquía de Israel. Es decir, él va a ungir a Saúl unos capítulos más adelante. Pero previamente tenemos todo el contexto que es muy importante conocerlo para cuando predicamos, enseñamos, ministramos, sea correcto lo que hablamos, no solamente hablar porque deducimos, ¿no?, las cosas. En el verso 12, que es de donde vamos a empezar este tema, nos arrancamos con los pecados de los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos, o sea, eran unos hijos del diablo. Aún a pesar de que nacieron en una cuna santa, hermanos, ellos con el privilegio de ser una familia sacerdotal designada por Dios, no les bastó para honrar a Dios, sino que vivieron sin darle valor a la bendición que Dios había puesto en sus casas. Y no tenían conocimiento de Jehová. O sea, no les importaba lo que Dios decía en su ley, no les importaban las formas, cómo lo debían de hacer. No les importaba nada, ni agradarlo, ni lo santo, ni nada. Es muy triste hoy en día ver que muchos líderes sus hijos no valoran la bendición que hay en su casa. Y batallamos los pastores con nuestros hijos porque se quejan de que son los hijos del pastor, porque muchas veces nosotros no les dedicamos un buen tiempo a ellos de calidad, donde ellos vean que lo que tenemos y que el disfrute es porque Dios nos ha honrado en ser una familia sacerdotal, ¿no? Hablando en mi caso como pastor, hay quien como ministro o líder, etcétera, ¿no? Entonces, yo pienso que la mala administración a veces de nosotros, hablando del tiempo, es la que puede hacer que nuestros hijos hagan las cosas que no amen la iglesia, porque sienten que les roba a su papá, a su mamá el tiempo, sienten que todo se lo damos a ellos, tenemos tiempo para platicar, para aconsejarlos, para caminar con ellos, para hacer convivios, y a veces con nuestros hijos no. Entonces yo pienso que esto ha caído en la mala administración del tiempo de nosotros y en el interés que tenemos por nuestra casa. Y regularmente le echamos la culpa a la iglesia, cuando realmente la culpa la hemos tenido siempre nosotros, ¿no? Entonces, otra cosa puede ser la doble vida que vivamos los líderes, que ellos en la iglesia ven a un hombre o una mujer que se dedican a Dios, pero en su casa pueden ver un mal ejemplo. Entonces ellos pueden decir, no es cierto, es una farsa lo que vive mi papá, entonces no le creo cuando ministra, no le creo cuando predica, no le creo cuando unge a la gente. Entonces nuestros hijos se dan cuenta que a veces la iglesia es más como una obra de teatro que realmente una victoria semana a semana. Entonces, no sé qué les pasó a los hijos de Eli. Estoy hablando en nuestro contexto lo que puede ser, porque yo fui hijo de pastor que no iba a la iglesia, que no buscaba a Dios, y le doy gracias a Dios porque nunca busqué pretextos. Yo no fui porque yo no quería ir. Yo no quería servirle a Dios. Ahí estoy hablando en mis videos de testimonio. Empecé desde chico, cómo fue mi proceso, y por ahí les contaré ya en mi juventud cómo yo no quise nada con Dios, ¿no? Entonces, ellos estaban viviendo esto, y si algún hijo de un pastor o alguien que le echa la culpa a la obra de Dios o a sus padres y ve este video, yo te aconsejo a que no pongas pretextos. No quiere decir que probablemente tú no tengas razón en las cosas que ves. Lo que yo te digo es que tus argumentos ante Dios no van a ser válidos para que tú te puedas salvar. Tú tienes que sobreponerte a todo eso y buscar el llamado que Dios tiene para ti. Aunque en tu casa tengan doble vida, aunque sean unos hipócritas o como tú les quieras llamar, ¿no? Entonces, era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, entonces venía el criado del sacerdote, dice la Biblia, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. O sea,
los hijos de este hombre que habían caído en el nepotismo, ¿no? Ellos eran los administradores de los santos, pero eran malos. Entonces armaron una mafia para beneficiarse, para servirse de la iglesia. Ellos ya tenían hasta su instrumento que no era parte de los instrumentos del santuario para agarrar carne para ellos. Primero, antes que para nadie. O sea, ellos hacían las cosas ya mal. Porque decían, bueno, si estamos aquí y esto nos tocó hacer, aquí nacimos, entonces nos vamos a beneficiar malamente de la obra. Mucho cuidado. No podemos servirnos de la obra de Dios de una manera así. Dios nos dará, nos bendecirá conforme Él quiera. Pero que nosotros hagamos rapiña con la obra, mucho cuidado. Y no enseñar a nuestros hijos a aprovecharnos. Entonces hay mucha gente que no va a la iglesia, que no quiere nada con Dios, por hombres, por líderes que se han aprovechado del dinero, se han aprovechado de la obra y se sirven. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces lo metían en el perol, en la olla, en el caldero, en la marmita. Todo lo que sacaba el garfio era para ellos, ya no era lo que Dios les daba. Ahora se servían con la cuchara grande. Mucho cuidado. Tenían su instrumento para aprovechar y esa carne pues la usaban en sus banquetones. Algunos la vendían. El asunto aquí es que no les valía que era para Dios. No les importaba que era una ofrenda santa, que el pueblo lo había dado con mucho quizás sacrificio. Y entonces ellos lo tomaban como para ellos, ¿no? Así mismo dice el verso 15, antes de quemar la grosura, que era lo mejor, venía el criado, entonces le decía, dame carne cruda, ¿no? Esa carne cruda no era para ellos, esa se asaba para que fuera un holocausto, una ofrenda para Dios, y de ahí se les daba a ellos. Ellos no, ellos agarraban y lo que sobraban se lo dejaban a Dios. Y muchas veces eso es lo que nosotros hacemos. Le damos el tiempo que nos sobra, la economía que nos sobra, la salud que nos sobra. Todo le damos a Dios lo que sobra, cuando Dios quiere que le demos lo mejor. Y eso es algo que tenemos que poner en práctica y es un consejo que doy yo en este video. A Dios le tenemos que dar lo mejor. Cuando entendemos por medio del Espíritu Santo que Él nos está llamando a su bendita obra y que nos honra con un liderazgo, tú que eres ujier, tú que eres ayuda ministerial, tú que pandereas, tú que eres líder de fraternidad, el cargo que tú tengas, el puesto que tú seas, Dios te está honrando, tú debes de honrarlo a Dios para que entonces haya bendición. Ellos estaban teniendo una actitud porque no les importaba lo que Dios quería y ellos primero se servían primero y luego le dejaban a Dios. Entonces esto, dice el verso 17, era un pecado muy grande delante de Jehová. O sea, imagínense, estos jóvenes menospreciaban las cosas que se le daban a Dios, las hacían menos, las tenían como insignificantes. Entonces el sacrificio para ellos no significaba nada, agradar a Dios. Entonces a veces nosotros vemos gente que cae en la aberración de pedir dinero. A ver, ¿cuántos van a traer dinero de tanta cantidad? Eso no debe de ser, no es correcto. Las ofrendas es como uno puede, como uno siente según capacidad. Pero no menospreciar a aquel que trae monedas, aquel que trae un billete chico o aquel que no trae. No podemos nosotros menospreciar ni podemos ponerle una cantidad a las cosas, porque entonces realmente sería no confiar en que Dios suplirá las cosas que Él tiene para nosotros. Es no ver un milagro, o sea, es no ser parte de lo que va a pasar. Me acuerdo que un día hice un culto en la playa hace muchos años y no teníamos nada de dinero, y al final nosotros en ese culto no íbamos a juntar ofrenda, habíamos contratado un grupo. Al final lo que el grupo nos cobró fue exactamente lo que se juntó de ofrenda milagrosamente. ¿Por qué junté ofrenda? Porque una señora ya se iba a ir del público y mandó decirme, díganle al hermano encargado que se iba a juntar ofrenda, porque ya me voy para dejarle. Y yo dije, ok, no, pues díganle que sí voy a juntar. Y me dieron la ofrenda de ella y después juntaron ofrenda y lo que se juntó fue un milagro de Dios. Entonces es un milagro que yo ahorita lo cuento, lo ministro. Pero si no fuera así, si no lo hubiera hecho de esa manera, no contara con ese testimonio, porque siempre estamos enfocados en el materialismo, en que haya ganancia.
Al final alguien me dijo, ¿cuánto te quedó del culto para ti? Yo dije, no, nada. Entonces no tuviste éxito, me dijeron, porque siempre te tiene que quedar dinero para ti. Y es el pecado en el que hemos caído, en querer siempre una bendición, siempre quedarnos con dinero, siempre quedarnos con ganancia, cuando no es así. La ganancia es que Dios se regocije con nuestra ofrenda, que Dios se regocije con lo que hacemos, que a Él le agrade nuestro sacrificio. Entonces, está mal que hagamos actividades solamente para recabar dinero y usarlo egoístamente nosotros, que no beneficia a la obra de Dios. Entonces, todo eso tenemos que tener cuidado. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. O sea, lo primero que quiero decir aquí es que no te dañes. Si tú eres testigo, viste que alguien hizo las cosas mal, tú no te dañes. Samuel era un muchacho, dice por ahí Flavio Josefo, que tenía como 12 años. Él seguía ministrando en la presencia de Jehová. Él seguía metido en lo suyo, enfocado en su trabajo, en su dedicación. Su madre lo había dedicado, no estaba peleando. Mira, los hijos de Elí son malos. Mira, Elí mismo no hace nada. Él estaba enfocado en su trabajo desde niño, porque había sido formado para elevar el nivel del culto a Dios. Todas las cosas que vemos que hacen mal son para nosotros hacerlas bien. Hablo yo de los dones, y yo siempre lo toco como un don de revelación. Cuando Dios te deja ver algo que está mal, es para que tú lo uses para hacer bien. Pero todos bajamos el don a lo terrenal y criticamos. Ya lo viste, entonces actúa mejor y ministra para que el nivel del culto sea elevado, ¿no? Y entonces este Samuel no se dañaba, seguía firme, porque Samuel era un tipo de Josué, era un tipo de José, el cual el entorno no lo contaminó, no lo dobló. Su objetivo fue servir a Dios. Y eso es lo que tú y yo debemos de hacer. No le eches la culpa al entorno. Es que todos lo hacen, es que todos están así, es que todo el mundo. No, no, no. Tú tienes que ser un tipo de José y un tipo ya de Samuel, que el entorno te va a servir para fortalecerte y poner tu convicción más firme en Dios, para que lo que tú y yo hagamos entonces sí le agrade a Dios de una manera especial. Entonces, a él no lo contaminó. Él se dedicó a lo suyo. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio, que ya era costumbre. O sea, Ana no abandonó a Samuel a su suerte. Ella estaba ahí constantemente cerca de él, porque Ana había encontrado la forma de ser voz en el ministerio. Ana ayudaba a que este Samuel, entonces, él hiciera las cosas bien. A ver, Samuel, ¿cómo estás haciendo las cosas? No, pues hazlas bien. Yo te formé bien. Haz las cosas como tu mamá te enseñó. Así que Samuel estaba obligado a hacer las cosas bien. Ana tenía voz y voto. Entonces, que sus hijos estén en el ministerio. He dicho yo, he enseñado esto. Mete a tus hijos al ministerio para que tú tengas voz y voto. Entonces, cada que subía, pues lo ministraba. Estoy seguro que le decía, haz las cosas como Dios manda, ¿no? Hay que lograr que nuestros hijos estén en el ministerio. Entonces, Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dijo de esta mujer. O sea, él le bendijo el matrimonio como sacerdote. Vieron el bien que le habían hecho a la obra y declaró una bendición sobre ellos. Y Ana pues tuvo más hijos, ¿no? Fue recompensada. En el verso 22 ya vemos que Elí era viejo. Según la tradición, pues tenía como 98 años. Y oía de todo lo que sus hijos hacían con Israel. O sea, no era ajeno. Él sabía que perjudicaban al pueblo, a la obra, a Dios. Era notorio. Él se daba cuenta, todo el mundo lo sabía, pero había un hombre sin carácter que no tenía el valor de detenerlo. Dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, el pecado sexual, hermanos, es algo que cómo ha lastimado la obra de Dios. El contacto de los pastores, de los ministros, de los líderes con las damas, con las señoritas, combinado con los problemas o la insatisfacción matrimonial, han hecho realmente unos daños terribles, donde grandes hombres de Dios han caído por el pecado, por meterse con una mujer ajena, por un joven fornicar antes de casarse, por tener relaciones sexuales. O sea, el pecado sexual ha abundado y no respeta a nadie.
no respeta nada. Por eso siempre bíblicamente desde Génesis el problema con el hombre han sido las mujeres. ¿Por qué? Porque no hay un crecimiento, no hay una sabiduría para que los dos vayan al nivel de devoción a Dios. Entonces debemos de cuidar eso, porque el diablo se ha burlado de muchos líderes, de muchos pastores, y ha terminado cortándoles la cabeza. O sea, es un problema eterno en el que regularmente no se hablan, porque los pastores a veces coquetean, o los líderes, a las mujeres, las piropean. Oh, qué bien se ve, hermana, las abrazan, les aprietan sus manos, les echan ojitos, las chulean. Entonces dejan que el diablo se burle de ellos. Se creen que por el poder, por la posición, tienen derecho a cosas. Y las mujeres también a veces se confunden porque ven a un líder, alguien que las inspira, alguien que siempre tiene una firmeza. Y no, el diablo se aprovecha, y uno tiene que tener cuidado, vivir una plenitud con su pareja, vivir agarrado de la mano de Dios y cuidar todas esas áreas. Todas esas. No es correcto que un pastor ande piropeando. Ay, hermana, usted cuando se pone ese vestido. Uy, no, 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 no. No, está prohibido, porque el diablo se burla de nosotros. El diablo va a estar ahí listo para mocharnos la cabeza a nosotros, nuestro matrimonio, a nuestros hijos y hasta la congregación. Y es un problema que no va a respetar a nadie. Por eso tenemos que tener cuidado. Escuchar la voz de nuestra mujer cuando nos dice: hey, no trates así a las mujeres. Nunca estés solo con una mujer. No te encierres a arreglar un problema con una mujer. Ten cuidado. ¿Por qué? Porque ellas también son sabias, porque ellas Dios les muestra, les enseña el peligro que a veces uno como hombre no ve. Pero el diablo se ha burlado de tantos hombres que eran pastores y ya no lo son, porque por una aventura, porque por una noche de pasión, porque como ustedes le quieran llamar, perdieron todo. Y esos hombres jamás vuelven a ser igual, jamás vuelven a ejercer un buen liderazgo, jamás, ¿no? Y hay que, no, es que me profetizaron que esa era la mujer de mi vida, es que la soñé, es que declaré. Es pura burla del diablo. Dios ayude a todos esos que se han dejado burlar, que el diablo se ha burlado de ellos, de su familia, de sus hijos. Dios los perdone y Dios los ayude a restaurarse, porque realmente ha habido mucho de esto. Y yo siempre le pido a Dios ese cuidado, esa sabiduría. Le doy la gloria a Dios por mi mujer, porque tenemos ese cuidado. El diablo no se va a burlar de nuestra familia, no se va a burlar de nuestra casa, y mucho menos se va a burlar del ministerio que Dios ha puesto en nuestro hogar. Y Dios cubra a mis hijos, Dios cubra a mi hija, a todos, de que el diablo entonces logre levantarnos la cabeza. Entonces, hermanos, si tú te desilusionaste y tú te lastimaste porque un líder tuyo, un pastor, etcétera, el diablo lo avergonzó, tú sírvele a Dios, tú sigue adelante, pon tus ojos en Jesucristo. No toda la gente es igual. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procesos? O sea, todo el pueblo ya estaba harto de ellos. Todo el mundo sabía lo que hacían estos líderes. ¿Y cuántas veces todo el mundo sabe lo que hace el mal líder? El que roba, el que se acaba las iglesias, el que está de volado con otras mujeres, los que están en pedofilia a nivel mundial. O sea, ¿cuánta gente no sabe, está en un hartazgo y no se hace nada? ¿Por qué? Por lo que le faltaba a Elí: carácter, amar la obra de Dios, defenderla, luchar por ella. Y les dice: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Es decir, ellos son intermediarios. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién? ¿Quién, si ya sabes tú lo que le molesta a él? O sea, es como alguien del mundo que peca contra Dios. Bueno, nosotros podemos ser intermediarios entre ellos y Dios, porque conocemos la palabra de Dios, ejercemos un liderazgo. Pero si nosotros, los que ya sabemos lo que Él quiere, ¿quién? Cuando lo hacemos con toda la alevosía y ventaja, cuando ya no hay más ofrenda por el pecado ni sacrificio. Entonces, ese era la preocupación de Elí, que no había entre ellos y Dios ya intermediarios. Ellos debían de ser los intermediarios del pueblo. Entonces, nosotros
conocemos la verdad, no es igual un pecado de nosotros, Dios nos ayude. Hay que ser hombres y mujeres honorables para Dios. Porque si yo peco, si yo robo a escondidas, ¿quién? Si yo soy el que sé que Dios me está viendo. Entonces, mientras Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y de los hombres, el entorno, usted crezca y sea aceptado delante de Dios y de los hombres. Usted crezca, siempre crezca. No diga es que todos, es que así va a ser siempre. Un día me dijo, no vas a hacer nada diferente, me dijo un hombre, ya todo está determinado. Cuando yo hablaba de que puro dinero, me dijo, no vas a hacer las cosas diferentes, Carlos. Y yo le doy la gloria a Dios porque las cosas las he hecho diferentes. Vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, le manda el Señor, entonces un profeta, para recordarle lo que Dios había hecho con la casa de Aarón desde Egipto, como la historia del sacerdocio había comenzado con Aarón. Yo lo escogí para mi sacerdote entre todas las tribus, yo le escogí a él, para que él ofreciera ofrenda en mi altar, para que él quemara incienso, para que él llevara el efod delante de mí. Y le di las ofrendas de toda la casa de Israel. Fue una elección divina. Yo lo elegí, yo los escogí a ustedes. Vea el honor que Dios nos ha dado a nosotros. Él nos escogió, nosotros no hicimos nada. Él dijo, a ellos les delego las funciones para que las desempeñen. A nosotros como pastores, Él escogió. Él dijo, eres tú, es tu casa, es tu matrimonio, es tu familia. En tus manos lo voy a poner. Y si yo lo elegí, dice el Señor, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios, mis ofrendas que yo mandé que ofrezcan en el tabernáculo? O sea, ¿por qué han pisoteado? No les ha importado si yo los escogí a ustedes. No me escogieron ustedes a mí. Cuidado con el llamamiento y con el ministerio. Y has honrado a tus hijos más que a mí. O sea, eran más valiosos los hijos de Elí que la misma obra, que el llamamiento, que el honor. Era más importante. Cuidado con el honor que le damos a nuestros hijos. Que los dejemos que hagan lo que sea de lo santo. No. Porque nosotros tenemos el poder de administrar y lo podemos hacer mal. Y dejar que nuestros hijos se engorden, que se crean, que se sirvan por no tener carácter. Mucho cuidado. Y de estos abundamos. Engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo cuando eran para Dios. No se las dieron a ellos. Líderes sin carácter, hermanos, estamos viviendo. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Ese era el plan divino. Antes de que viniera el Mesías, de que el sacerdocio levítico, arónico, permaneciera. Pero Jehová dijo, no más, nunca tal haga, porque Dios honra a los que le honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces, si tú y yo ejercemos un ministerio donde honremos a Dios, Él nos va a honrar, Él nos va a bendecir, Él nos va a engrandecer hasta donde Él quiera. Pero, ¿qué va a pasar cuando alguien desprecia a Dios? Él lo va a tener en poco. Entonces, esperemos que esta situación, este juicio no sea para tu casa, no sea para la mía, que Dios nos tenga en poco. Y entonces este profeta que le está hablando, le dice, vienen días, voy a cortar tu brazo, el brazo de la casa de tu padre, no va a haber ancianos en tu casa. O sea, el futuro de la casa de Elí estaba determinado y no iba a ser bueno. Iba a tener un terrible final. Dios nos libre de hacer las cosas mal y que nuestros hijos sufran porque nosotros no tuvimos carácter. Vas a ver tu casa humillada. Cuando fue su casa levantada para gloria, humillada. ¿Cuánto nuestra casa fue llamada para gloria y está humillada? Nuestros hijos en el mundo, nuestras hijas en el mundo, nuestros hijos son borrachos, nuestros hijos están batallando con sus vidas. Cuando nuestra casa fue llamada para gloria y ahora nuestra casa está humillada, no hay fe en nuestra casa. Qué cosa tan terrible. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar, ¿ve?, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, para que veas, dice, lo terrible que van a vivir ellos. Todos los nacidos en tu casa morirán de edad viril, no va a haber viejos. Entonces el pecado, el deshonor, es fácil de transmitirlo a sus descendientes. Y eso es lo que iba a pasar con el mal ejemplo que ellos estaban dando. Le dijo, y para que creas, Ofni y Fines,
los dos se van a morir el mismo día. Lo que Eli no sabía, y lo miraremos en un capítulo más adelante, unos capítulos, es que también ese día se murió él y se murió su nuera. Entonces, yo voy a levantar un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y mi alma, y le voy a edificar casa firme, y dará delante de mi ungido todos los días. O sea, un sacerdote fiel y obediente que obedeciera a su rey, que en parte fue en el tiempo de David, y más adelante y eternamente lo vemos en Jesucristo, donde su reino es la iglesia, ¿no? Cierro este consejo pastoral teológico con el verso 16, 36. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo, o sea, los que tenían que administrar no iban a tener nada, los que daban alimento ya no iban a dar. Te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. O sea, iban a mendigar en el futuro, cuando para ellos era toda la gloria del ministerio en Israel. Ahora iban a dar lástima, como los que andan predicando para que les den ofrenda, para que les den dinero. Andan buscando de una manera lastimosa que les den el lugar para que les vaya bien, por no hacer las cosas bien delante de Dios. Entonces cierro este video y espero que sea de mucha reflexión. A veces vamos a la obra de Dios solamente para que nos den unas cuantas monedas ahí, cuando la gloria de Dios está en nosotros, pero vivimos ministerios humillados, ministerios mediocres, ministerios que no van a llegar a ningún lado. Y lo más terrible es que nuestros hijos van a beber de esos ministerios sin crédito. Deseo que Dios haga de nuestra vida, de nuestra familia, una obra gloriosa en el nombre de Jesucristo. Ánimo.